Hola, mi nombre es Julio Bernasquelli, soy docente del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina. Aquí en este video le vamos a dejar algunos conceptos sobre la influencia de la microbiota en la efectividad de las vacunas. Cada vez existe mayor evidencia que la presencia y composición de la microbiota juega un rol importantísimo en la función de un organismo complejo. Está mucho más claro que las consecuencias de su desregulación, o sea, disbiosis de la microbiota, se extienden mucho más allá de las mucosas donde ésta reside. Por ejemplo, enfermedades crónicas como síndrome metabólico, obesidad y asma. El microbioma en desarrollo también juega un papel clave en la programación del sistema inmunológico neonatal y su desregulación puede afectar significativamente la inmunidad sistémica. La dependencia del sistema inmunológico en la estimulación microbiana residente apoya la idea de que tanto la capacidad de respuestas a las vacunas como su diseño deben considerarse en el contexto de estas interacciones. La manipulación de la función o composición microbiana a través de la dieta o alteración del entorno del individuo pronto pueden convertirse en un enfoque viable para controlar las respuestas a las vacunas. En la figura, aquí, se esquematiza la evolución de la flora intestinal en niños hasta 3 años y cómo esta cambia a lo largo del periodo. ¿Por qué de especial interés este periodo de la vida? Porque aquí es donde se dan la mayoría de las vacunas de importancia en salud pública. Si bien esto necesita de mayores investigaciones, parece que la característica o distribución en la colonización microbiana intestinal infantil juega un rol de peso en la respuesta a estímulos antigénicos de células T y B en estos recién nacidos. Acá podemos ver esquemáticamente cómo hay una evolución de la composición de la microbiota intestinal durante los primeros 3 años de vida de un niño. Cómo esa composición y esas interrelaciones van cambiando a medida que pasa el tiempo. Aquí en esta figura podemos ver cómo la microbiota interacciona e influencia en diferentes órganos y sistemas en un individuo. Tales influencias incluyen la promoción de la hematopoiesis en las células progenitoras en la médula ósea, en tejidos periféricos como la piel y el intestino. La microbiota también puede jugar un papel en regular el umbral inmunológico de las células innatas como las células presentadoras de antígeno o las células epiteliales, lo que permite respuestas rápidas y eficientes de activación. Durante una respuesta a la vacunación, los comensales pueden influenciar la función del sistema inmunológico adaptativo, proporcionando una fuente de ayudantes fisiológicos que promueven la producción de anticuerpos por células B. Después del pico de estas respuestas, los comensales también pueden participar en la creación de un bicho ambiental dentro de los tejidos que permite el reclutamiento, el desarrollo y la supervivencia de las células encargadas de la memoria de larga duración. Además, como muestra aquí en el círculo rojo, una relación alterada de la microbiota, una disbiosis por ejemplo, en entornos de desnutrición o infecciones crónicas, podría resultar en una mayor inflamación sistémica que conduce a una pobre respuesta inmunitaria a las vacunas, además de la asociación con la aparición de enfermedades inflamatorias o autoinmunes. La llamada entidad enteropatía ambiental es muy reconocida hoy en salud pública y veremos un poquito más adelante un ejemplo de ellos. Aquí en este cuadro mostramos cómo diferentes vacunas en diferentes hospederos, han dado hallazgos para confirmar que la relación entre microbiota y vacunas o inmunógenos está presente. Algunos de estos estudios los tomaremos para ejemplificar aquí en este audio. Aquí en la figura mostramos cuáles son los mecanismos que la microbiota tiene para influir sobre las respuestas de anticuerpos a la vacunación. En A, la detección de flagelina de la microbiota intestinal por parte de macrófagos mediados por receptor TLR5 es necesaria, por ejemplo, para una adecuada respuesta a la vacuna contra la influenza estacional en ratones. En B, el reconocimiento mediado por el receptor NOD2 del dipéptido de muramil de la microbiota intestinal por las células dendríticas CD11 positivas, por ejemplo, necesaria para obtener respuestas óptimas de anticuerpos a la inmunización intranasal en ratones con serolúmina humana y toxina colérica. Aquí en C, la fibra dietética también apoya la producción de ácidos grasos de cadena corta por la microbiota intestinal
que promueve respuestas óptimas de anticuerpo en ratones, por ejemplo, a la infección por Citrobacter al impulsar el metabolismo de las células B y su expresión génica. En D, y apoyándose estos hallazgos, y por el contrario, se ha demostrado que estos efectos positivos de la microbiota sobre la respuesta a las vacunas se anulan cuando utilizamos ratones tratados con antibiótico o libre de gérmenes. Sobre este último comentario, utilizando un modelo ratón, autores informan que la disbiosis impulsada por antibióticos en la vida temprana conduce a respuestas de anticuerpos deterioradas a 5 vacunas que administran a recién nacidos en todo el mundo, y que la restauración de la microbiota sería suficiente para recuperar respuestas de anticuerpos deterioradas. En este estudio, a los ratones se los sometieron con tratamiento antibiótico y sin tratamiento, y se observó una disminución en la carga bacteriana en la muestra fecal. Después de un determinado periodo de tiempo, a los 7 días, se recuperó el número, pero después en un estudio por medio de secuenciación del gen ARN16S se demostró que si bien hubo un número similar, la distribución había cambiado. En D podemos ver la composición de la microbiota en los ratones tratados con antibiótico y los ratones no tratados con antibióticos al día de la vacunación y a semanas posteriores, y podemos apreciar cómo los dos grupos son bastante diferentes en su composición en la microbiota. Si bien hubo una recuperación en el número, no hubo así una recuperación en la misma relación que se precedía. Aquí en estos gráficos podemos ver las respuestas de anticuerpos IgG específicos frente a determinados tipos de vacunas. Por ejemplo, BCG, meningo B, meningo C, vacuna 3C valente neumocóxica, también la vacuna hexavalente contra difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenza, también tuvo una respuesta mejorada en ratones no tratados. No así en esta vacuna, que es con la influencia estacional sin adyuvante. Como podemos ver, de 6 vacunas examinadas, 5 obtuvieron mejor respuesta en animales sin tratar que en animales tratados. En este estudio, titulado El censado de la microbiota intestinal por TLR5 es necesaria para la respuesta de anticuerpos por la vacuna de la influenza estacional, vimos que hubieron otro tipo de respuestas. Sabemos que el receptor TLR5 reconoce la flagelina en las bacterias móviles invasoras. Se ha demostrado que está involucrado en la aparición de muchas enfermedades, entre las que se incluye enfermedad inflamatoria intestinal. Análisis biológico del sistema de inmunidad de la vacuna antigripal inactivada trivalente en humanos revelaron una correlación entre la expresión temprana de TLR5 y la magnitud de las respuestas de anticuerpos. La vacunación de ratones knockout para este tipo de receptor resultó en títulos de anticuerpos reducidos, lo que demuestra un papel de este receptor en la inmunidad de esta vacuna. La respuesta por medio de anticuerpos en ratones libres de gérmenes o tratados con antibióticos fueron afectados y luego exitosamente restaurados por la reconstitución oral con la cepa flagelada de E. coli. Esta detección de flagelina mediada por TLR5 promovió la diferenciación de células plasmáticas directamente y por estimular los macrófagos de los ganglios linfáticos para la producción de factores de crecimiento de células plasmáticas. Aquí en la gráfica y resultado de esta experimentación se muestran las diferentes respuestas de anticuerpos IgG específicos frente a la vacuna trivalente de la influenza. Los puntos negros son los ratones wild type y los cuadraditos rojos son los ratones knockout para TR5. Y vemos como hubo un diferente comportamiento en la producción de anticuerpos en los ratones comunes frente a los que carecían de este receptor. Aquí se midió IgG, aquí se midió IgM, IgG1 y IgG2, diferentes subclases de anticuerpos. Y pudimos ver cómo hay una diferenciación en las respuestas entre ratones wild type y ratones knockout. Siguiendo
Con este estudio, aquí también podemos ver, como en A, concentraciones de IgG específicas para la vacuna de la influenza en sueros de ratones con TLR5 negativos tratados con antibiótico libre de gérmenes o wild type. Los wild types tuvieron una respuesta elevada frente a los TLR5 negativos, a los tratados con antibióticos y a los germ-free. Esto resulta de una carencia en el reconocimiento por medio o del receptor TLR5 o carencia de presencia de flagelina para que el TLR5 pueda detectarla. En B, las concentraciones de IgG específicas en ratones tratados con antibióticos o no tratados, vacunados con la vacuna de influenza solo o mezclado con flagelina. Acá podemos ver en este grupo como una buena respuesta, no tienen tratamiento con antibióticos y sin flagelina, estos ratones tuvieron una respuesta adecuada. No así aquellos que tuvieron tratamiento antibiótico, pero sin tratamiento con flagelina. Para los que fueron tratados con antibiótico y sí tratados con flagelina, hubo una adecuada respuesta, demostrando que la flagelina, por medio del receptor TLR5, el reconocimiento por medio del receptor TLR5, es importantísimo en la respuesta a las vacunas. Y aquí, por ejemplo, este grupo fue tratado con antibióticos y flagelinas y pudo mantener la respuesta, confirmando la hipótesis anterior. En este estudio, la correlación entre la respuesta a la vacuna de rotavirus y composición de la microbiota. Aquí podemos empezar a ver un poco lo que veníamos hablando de la enteropatía medioambiental, importante en salud pública. El 95% de las muertes por rotavirus en niños sucede en países de bajos ingresos. La vacuna contra rotavirus reduce las muertes por esta infección, pero lamentablemente tiene una baja eficacia en entornos de bajos ingresos donde más se necesita. La microbiota intestinal puede contribuir a esta disminución de la eficacia de la vacuna. Este estudio piloto hipotetiza que la composición de la microbiota intestinal de los neonatos se correlaciona con las respuestas inmunes a la vacuna y que los respondedores tienen una microbiota intestinal diferente en comparación con los que no responden. Aquí se estudió la composición intestinal de la microbiota entre respondedores y no respondedores a la vacuna en niños pakistaníes de 6 semanas de edad y se utilizaron 10 lactantes holandeses sanos como control. La mejor respuesta a la vacuna se correlacionó con una mayor abundancia relativa de bacterias pertenecientes del género Clostridium y Proteobacteria, incluidas las bacterias relacionadas con Serratia y E. coli. La abundancia de estas proteobacterias también fue significativamente mayor en los bebés holandeses en comparación con los no respondedores a la vacuna en Pakistán. Este pequeño pero cuidadoso diseñado estudio demostró que la composición de la microbiota intestinal se correlaciona con la seroconversión debida a la vacuna de rotavirus en bebés de Pakistán, identificando marcadores compartidos con aquellos bebés holandeses respondedores. Quiero aquí comentar un poco más sobre el tema de la enteropatía ambiental, también conocida como enteropatía tropical o disfunción entérico-ambiental. Es un trastorno de la inflamación intestinal crónica, siendo más común entre los niños que viven en entornos de bajos recursos. De escasos síntomas agudos, la enteropatía ambiental puede conducir a la desnutrición, anemia, por deficiencia de hierro o anemia por la inflamación crónica, retraso del crecimiento y el desarrollo cerebral y una respuesta alterada a las vacunas orales, que esto fue demostrado aquí en este pequeño estudio. La causa de la enteropatía ambiental es multifactorial. En general, la exposición a alimentos y agua contaminados conduce a un estado generalizado de la inflamación intestinal. Los resultados de la respuesta inflamatoria en múltiples cambios patológicos en el tracto intestinal, vellosidades pequeñas, hiperplasia de las criptas, aumento de la permeabilidad y acumulación de células inflamatorias en la lámina propia del intestino. Estos cambios resultan en una mala absorción de los alimentos, vitaminas, minerales y menores respuestas a las vacunas orales. Enteropatía mental se cree que resulta en crónica desnutrición y posterior retraso del crecimiento.
En corto plazo, la antipatía ambiental raramente produce síntomas y se considera una condición subclínica, pero a largo plazo hay factores como la desnutrición y crecimiento y desarrollo físico alterados. También en el neurocognitivo es muy importante. En el efecto sobre la vacuna oral, tanto vivas o atenuadas como inactivadas han demostrado ser menos inmunogénicas cuando se administra a lactantes y niños que viven en pobres condiciones socioeconómicas, sobre todo en países en desarrollo en comparación con las aplicadas en los países industrializados. De esta manera, este estudio refuerza esta hipótesis que se tiene sobre una mala respuesta a la vacunación en niños cuando tienen un entorno no favorable alimenticio y ambiental. ¿Cuál es el factor central? Es que una microbiota, una disbiosis que favorece la condición inflamatoria intestinal, afecta la performance de las vacunas orales. Bacterias gram negativas, como protobacterias, pueden estimular respuestas inmunes innatas a través de los patrones moleculares asociados a microorganismos, tales como flagelina o EPS, las cuales podrían actuar como adyuvantes naturales. Además de carecer de un entorno favorable, una inflamación crónica, eso afecta la respuesta inmunitaria, también podría ser que la mala distribución o mala calidad de esa microbiota sea por la carencia de estas bacterias importantes. Quiero destacar que flagelina y el EPS, entre otras, son tomados como adyuvantes de una vacuna en aquellas que la contienen. Cuando una vacuna contiene el EPS o fragmentos de flagelina, son más inmunogénicas que aquellas que no lo poseen. Para terminar, le vamos a hacer una suma. En los primeros meses de vida, la composición de la microbiota es muy variable y el sistema inmune en desarrollo parece ser muy influenciado por ella. Se debe tener en cuenta que en este periodo se administran la mayoría de las vacunas. El tratamiento con antibiótico impacta sobre la microbiota y en mayor o menor medida este impacto afecta a la respuesta de un inmunógeno. Es fundamental conocer y actuar en este sentido. Por ejemplo, rediseño de planes de vacunación, intervención en la evolución de la microbiota, etc. En países de bajos ingresos, sin condiciones sanitarias deficientes, la microbiota de los niños es diferente a la de los niños en países de ingresos más elevados y se observa menor eficacia de las vacunas orales en los primeros. Se debe contemplar este factor importante. Todo esto lleva a confirmar que la microbiota puede influenciar la respuesta a las vacunas o al menos gran parte de ellas, y su composición es importante para la respuesta máxima posible del inmunógeno. Se postulan dos efectos principales. Los patrones moleculares asociados a microorganismos de las bacterias de la microbiota actuarían como adyuvantes naturales, ejemplo con la vacuna de la influenza, potenciando el efecto. Por otro lado, las alteraciones en la microbiota causan una inflamación crónica en el intestino que hace que la respuesta a las vacunas orales sea menor. Los estudios para corroborar la hipótesis de que la microbiota afecta la respuesta a las vacunas aún son escasos. Los más convincentes están hechos en modelos animales por la complejidad inherente del estudio de la microbiota y por la evidencia en humanos. Parece confirmar esta vía. Esto ha sido un breve repaso con algunos ejemplos y algunos estudios como la composición de la microbiota, su estado de salud, entre comillas, de esa microbiota, puede influenciar no solo en otras enfermedades conocidas crónicas que sabemos que pueden estar presentes en las respuestas inmunogénicas con las vacunas. Hasta aquí es todo. Muchas gracias.